Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 6 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El pecado del pueblo y su seguro castigo. El pecado del pueblo y su seguro castigo. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en 2 versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Primero vamos a leer en la Reina Valera 60. En el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las gudejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo he visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. He aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Bien, ahora vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente el mismo pasaje, capítulo 8, versículo 1 al 6. Después, el 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto estaba allí la gloria de Dios de Israel, tal como yo la había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Ahora a Ezequiel Dios le provee la visión de la tremenda idolatría en el pueblo, específicamente en el templo de Jerusalén. Así que el pecado del pueblo y su seguro castigo lo vemos aquí. Desde el principio de su relación con Israel, Jehová había indicado que él tendría que ser su único Dios y que no estaba dispuesto a compartir su gloria con nadie más. Esa fue en el principio. El Señor había comunicado su mensaje en los capítulos 4 y 5 mediante las acciones simbólicas del profeta y las palabras que se registran en los capítulos 6 y 7. Ahora iba a dar a conocer su verdad por medio de visiones, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Del capítulo 8 al 11 forman una unidad dentro de las profecías sobre la caída de Jerusalén. Surgen las visiones que tuvo Ezequiel y
que tienen que ver con las abominaciones que estaban pasando en la tierra de Judá, así con los juicios que han de recaer sobre ella. Ningún otro profeta es tan cuidadoso en las fechas como Ezequiel. Al empezar a presentar esta serie de profecías, nos dice en qué día fueron pronunciadas. El sexto año, es decir, en el año 591 a.C., el sexto año desde el encarcelamiento del rey Joaquín. En el mes sexto, a los 5 días del mes, principios de septiembre de 591. Estas profecías fueron dadas 14 meses después de las profecías anteriores que relatan la primera visión de Ezequiel y su llamamiento. El profeta no da otra fecha hasta el capítulo 20, donde la fecha que da es agosto del 590 a.C. De modo que podemos asumir que lo que tenemos en los capítulos 8 al 19 fue declarado entre septiembre del 591 y agosto del 590 a.C. Además de en esta visión, en aquel día de septiembre del 591 a.C., Ezequiel, sentado en su casa con los ancianos de Judá, aquellos dirigentes de los exiliados en Babilonia, estando frente a él, cayó el poder de Dios. La descripción de la aparición de Dios es paralela a lo que Ezequiel había visto en el capítulo 1. La forma de una mano pareció tomar al profeta por el cabello y transportarle a Jerusalén. La expresión "me llevó en visiones de Dios a Jerusalén" sugiere que fue un traslado espiritual y no corporal. En lugar de la entrada de la puerta de adentro, dice puerta de patio interior en la Reina Valera estandarizada, lo que concuerda con la descripción del templo en primer libro de Reyes capítulo 7 y en segundo libro de Reyes capítulo 20. La imagen del celo es esta imagen de un ídolo así llamado porque su presencia en el templo de Jerusalén provocaba a celos al Señor. Podría haber sido la imagen que estaba allí durante el reinado de Manasés, justo antes de la reforma del rey Josías. Esa imagen había sido quitada, pero posiblemente pudo haber sido restituida en tiempo de Ezequiel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Así el capítulo 8 da inicio a un nuevo conjunto de profecías que fueron anunciadas como un año después de la primera aparición de la gloria de Jehová. Y era de 5 años antes que los babilonios tomaran Jerusalén. No nos debe sorprender que después de un año de estar observando las parábolas escenificadas que estudiamos en los capítulos 4 y 5, los ancianos de Judá hubieran comenzado a reunirse, quizá regularmente en la casa de Ezequiel. Sin embargo, lo que resulta sorprendente aquí es que reconocían a Ezequiel como vocero de Dios y se negaban a creer su mensaje. Al igual que en los capítulos 1 y 3, tenemos aquí una declaración formal de su condición que señala el impulso divino. Se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. La descripción que tenemos es la misma que aparece en el capítulo 1, una figura con aspecto de hombre, excepto que esta vez la apariencia de la cintura hacia abajo y de la cintura hacia arriba parece invertida. La repetición de las frases nos pone al tanto de que también esta es una visión de Dios. El Dios Salvador apareció en toda su majestad celestial para darle al profeta evidencia adicional de que Judá estaba listo para el juicio. En la visión, Dios le mostró a Ezequiel el presente y el futuro de la lejana Jerusalén. Se le concedió ver allí acontecimientos simbólicos. Las cosas que Ezequiel observó en esta visión no se debieron permitir en el área del templo, incluso cuando el corazón de la gente estuviera lejos del Señor. Los judíos todavía mantenían la pureza externa de aquel sitio y también llevaban a cabo en el mismo las actividades exteriores de la religión del pacto. Sin embargo, varias formas de idolatría habían invadido e infestado su corazón y su vida. La imagen del celo, la que provoca los celos, son estos altares
que pudieron estar dedicados a la imagen de acera que el rey Manasés había colocado en el templo. El término puede ser una representación simbólica de la adoración de cualquiera de los dioses falsos que se habían apoderado de su corazón. Dios siempre exige de su pueblo una fidelidad absoluta y es celoso en ese sentido. Hace cumplir la exigencia de recibir la lealtad que por derecho le corresponde. Israel iba tras dioses que en realidad no existían. Con su idolatría atacaba la majestad del verdadero Dios y provocaba que su justa represalia cayera sobre el pueblo. La gloria de Jehová, la representación visual de su majestad, estaba en el templo, su lugar simbólico. La nube que simbolizaba la presencia del Señor moraba en el lugar santísimo, encima del arca. Al Señor le era inapropiado, y debió serlo también para su pueblo, que un ídolo, que un Dios falso estuviera allí mismo con la gloria de Jehová. Es interesante destacar que Ezequiel escribió la gloria del Dios de Israel y no la gloria de Jehová. Eso era un recordatorio de que el templo le pertenecía al Dios que había adoptado a Israel como su pueblo especial. El Dios de Israel estaba diciendo que no toleraba la adoración a ningún otro Dios en su templo. Y como el corazón del pueblo de Dios es templo del Espíritu Santo, resulta igual de inapropiado que cualquier otro Dios esté representado ahí junto al Señor. Nos unimos a Martín Lutero en el reconocimiento de que cualquier cosa a la que temamos, amemos o confiemos más que a Dios es en realidad nuestro Dios. Por consiguiente, necesitamos pedirle constantemente al Señor que limpie nuestro corazón de esos ídolos, de manera que no lo provoquemos a celos, tal como lo hizo Judá. Aunque en la época del Nuevo Testamento el Señor no ha llamado a ninguna entidad política, geográfica o nación con el fin de adoptarla como su pueblo, tampoco tolera que los seres humanos adoren a ningún otro Dios. En el mundo que se permite una variedad infinita de dioses, y en atención a la falta de una definición precisa de Dios, nos debemos preocupar porque todas nuestras actividades religiosas y de adoración confiesen esta verdad. Cualquier otro Dios, aparte de Jehová Dios, el Padre, el Hijo, el Dios hombre Jesucristo y el Espíritu Santo, es un Dios falso. Así que aunque esta porción de la visión no se ven adoradores, la presencia del ídolo en el templo del Señor implica que el ídolo había reemplazado al verdadero Dios en el corazón del pueblo. Por esta razón, Dios anunció que iba a abandonar su santuario, el sitio que había escogido para su morada terrenal. La idolatría de ellos lo alejaría. Además, los despojaría a ellos de las bendiciones de la especial presencia de Dios entre su pueblo. Todo esto es extraordinario. Nos llama la atención las abominaciones en las cuales había caído Jerusalén. Ciertamente, Ezequiel fue llevado al templo de Jerusalén. Dios había prometido habitar en medio de ellos, pero Jerusalén había fracasado en este propósito. De ser el centro de adoración a Jehová, ahora era un centro de corrupción. Los líderes religiosos y políticos habían desviado al pueblo hacia la corrupción. Esta condición tenía que ser corregida. El pecado y la gloria de Dios nunca pueden convivir juntos en paz. La visión empieza con esta revelación de la gloria de Dios. Al ver el interior del templo, Ezequiel se quedó impresionado con el contraste entre la gloria del Señor y las abominaciones que se practicaban allí. Se presentan 4 ejemplos de la imitación de las costumbres paganas de parte de Israel. Cada una era peor que la anterior. Los líderes religiosos estaban cometiendo graves faltas porque creían que Dios los había abandonado. Afirmaban que no existía o que al menos no les tomaba en cuenta. Por eso imitaban a las otras naciones creyendo que Dios no los vería. Esta imagen provocaba celos. Esta imagen, la sola presencia, convivir en el mismo espacio, estaba provocando a celos de Dios. Dios había dicho, no te harás imagen,
Pero ellos no solo la habían hecho, sino que también la tenían en el mismo lugar de la casa de Dios. Vuélvete aún, dice, ve y verás abominaciones mayores. El proceso iba de mal en peor. Este capítulo nos enseña de la abominación en el templo y en el castigo que vendría sobre Jerusalén. La idolatría en Jerusalén había llegado a una condición insoportable. Habría retribución para aquellos que estaban haciendo abominación, pero también habría retribución para los que traman injusticia en la ciudad. El sincretismo, la mezcla de elementos de varias religiones, es una de las sendas más fáciles de seguir. Supuestos creyentes pueden contrapuntear a sus intenciones y sus deseos entre las cosas divinas y las cosas terrenales. Pero el Dios de Israel es un Dios celoso. No puede haber otro competidor para la adoración y devoción de una persona. En nuestras sociedades pluralistas de muchas creencias es necesario poner este énfasis y es a menudo malentendido. Sin embargo, debemos reconocer que el único Dios es Jehová. Hay estos elementos en los cuales Ezequiel los ve en su visión. ¿Cuáles son estas abominaciones del templo? Las abominaciones que Ezequiel vio en el templo de Jerusalén son 4. La imagen del celo que vemos ahora, el culto secreto a los animales, la endecha de Tammuz y el culto al sol. El profeta queda horrorizado por lo que vio. Él presenta este cuadro de las abominaciones morales del pueblo, especialmente las que se relacionan con el culto del templo, con el fin de preparar el terreno para los anuncios de la partida de Jehová del santuario y de la destrucción del lugar de culto, así como la desolación de la ciudad, que en los siguientes capítulos lo comentaremos. Así que Dios toma a Ezequiel, estando de su propia casa en Caldea. Ve que desciende sobre él su mano y lo toma de los cabellos. Lo toma entre la tierra y el cielo y lo lleva a Jerusalén a ver estas visiones. La referencia a Habacuc en esta porción se debe a la experiencia de Ezequiel, que le relata como una experiencia literal y física. En el caso de Ezequiel, nos dice que fue llevado en visiones de Dios a Jerusalén. Y al final de la visión dice, luego me levantó el Espíritu y volvióme a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, y partióse de mí la visión que había visto. Estos pasajes indican que la experiencia de Ezequiel era espiritual y estática en carácter. Su cuerpo quedó en Caldea, su imaginación voló a Palestina. Aunque fue en éxtasis, no es menos real la experiencia de Ezequiel, un hecho que debemos tener en cuenta. El que su cuerpo se quedaba en Caldea, pero no quiere decir que se quite realidad a su experiencia en visiones de Dios. Al ser trasladado Ezequiel en espíritu a Jerusalén, fue llevado al templo, a este lugar donde estaba esta estatua. Podría tratarse de Astarte. Además del ídolo, Ezequiel vio la gloria de Dios, igual que en la visión que presenció en el campo. Podría sorprendernos que en el templo todavía estuviera presente la gloria de Dios, a pesar de todas las abominaciones que se practicaban allí. Sin embargo, esto está en armonía con lo que la Biblia enseña siempre en cuanto a la longanimidad de Dios. Además, estaba ya determinado que la gloria de Dios había a partir de aquella casa, y justamente por las abominaciones que se hacían en ella, esta serie de visiones tiene el propósito de mostrar cómo se verificó aquella partida de la divinidad desde su casa. Es fatal lo que sucede aquí, es doloroso, pero tenemos también esta visión como exhortación para nosotros. Es
insoportable para Dios esta situación. Así que su presencia tiene que salir. Así que ya no puede estar más en este lugar. Las revelaciones que le fueron hechas en el santuario de Dios es que vio la gloria de Dios, conforme la había visto anteriormente. Hay varias razones que tuvo Ezequiel para esta visión, pero aquí parece tener una segunda intención. Cuando más glorioso vemos que Dios es, tanto más odioso y abominable veremos que es el pecado, especialmente el de la idolatría. Era un oprobio en Israel tener esta imagen que había sido colocada allí por Manasés. El profeta tiene interés en hacer constar que era la imagen del celo o el ídolo del celo, dando así a entender que cualquiera que fuera dicha imagen era ofensiva a Dios en el más alto grado y le provocaba celos. Y ahora Dios le pregunta al profeta si tales abominaciones no son suficientes para que él se aleje de allí y hunda al pueblo en la ruina y el oprobio. Pero no para ahí la cosa, todavía vendrían mayores abominaciones. Los pecados nunca van solos. Así que tenemos exactamente el tiempo de la profecía. Tenemos la audiencia que eran los ancianos de Judá. Los ancianos, debemos recordar, también son mencionados en Jeremías 29 como receptores de la carta enviada por el profeta. Allí se les llama ancianos de la cautividad y como se puede notar a continuación se menciona a los profetas y sacerdotes. Lo que indicaba es que se trataba de liderazgo civil o político. Como hemos dicho, estaban ahí, escuchaban las profecías de Ezequiel, pero hacían oídos sordos. Qué doloroso puede ser que el liderazgo esté extraviado. Si el liderazgo está extraviado, el pueblo, la nación, también estaría extraviada. La mano del Señor tocó a Ezequiel una vez más. En esta experiencia repentina, no se trataba de algo preparado, sino que algo que le vino en el momento al siervo de Dios. Así le lleva a Jerusalén. Así está en esa condición de ver las abominaciones. Y sobre todo, se encuentra que en este recorrido de Ezequiel comienza desde el atrio exterior hacia el atrio interior de la casa de Jehová. De la misma manera que va ingresando en el área del templo, la seriedad del pecado va creciendo. Como veremos más adelante, a lo largo del capítulo hay una frase que se repite: volverás a ver abominaciones aún mayores. Versículo 6, versículo 13 y versículo 15, mostrando que el pecado se reveló y porque no se desarrolló gradualmente. Finalmente, y terminando la introducción de este capítulo, el versículo 4 hace referencia a la presencia de la gloria de Israel, del Dios de Israel, que también aparece en Ezequiel 11:22. Aunque en otros lugares del libro se hace referencia a la gloria de Jehová, la elección de esta frase es para contrastar esta presencia con la imagen del celo. Quizás el profeta trató de despertar a sus oyentes con la pregunta: ¿puede Dios soportar estar presente en un lugar donde se le está rechazando de tal manera? Vemos aquí que nada está escondido a los ojos de Dios. Nosotros podríamos pensar que podemos tener actividades secretas, que podríamos esconder algo delante de Dios. Regularmente la gente busca la oscuridad para cometer sus pecados, pues no quieren que otros les observen y creen que la oscuridad protege de que sus malos actos sean conocidos. Ezequiel no es ajeno a ese pensamiento y su experiencia nos enseña que Ezequiel fue llevado realmente en visiones a Jerusalén, que pudo ver lo que la gente hacía en el templo, vio toda clase de idolatría y abominación. El lugar sagrado era para la gente que obedecía a Dios, pero comprendió
que el lugar ya no tenía santidad. Lo que otros creían que era un culto a Dios no lo era. Y que muchos piensan manipular a Dios para sacar provecho propio. La falsedad de la religión de la prosperidad es evidente. Hoy en día la gente adora todas las cosas debajo del sol. Es fácil darle espalda a Dios y mirar los objetos que nos rodean. Pero Dios es espíritu y así debemos adorarle. Ningún rito o ceremonia garantiza la bendición de Dios. Si uno pretende adorar a Dios en espíritu, puede hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. El verdadero culto es dar la gloria a Dios, no buscar una bendición material para nosotros. Dios no tolera a los hipócritas. El Señor no escucha la oración de los que no quieren cambiar su modo de vivir y creen que pueden esconderse a los ojos de Dios. Tengamos cuidado con esto que hemos leído. Había abominaciones en el templo, en ese lugar que había sido delimitado para una función especial y específica. Ese lugar se pervirtió, ese lugar dejó de ser un lugar para la gloria de Dios. Ezequiel contempló esta visión, observó lo que sucedía, le fue presentado la abominación, le fue presentado los pecados. Si a Dios le complace dar a un hombre una vista de su gloria y su majestad y de todas las abominaciones que se cometen, entonces reconocerá la justicia de los castigos más severos que Dios inflinja para castigo de aquella nación. La profecía tiene una fecha específica. En este capítulo 8 se registra que Ezequiel es llevado desde Babilonia hasta el templo de Jerusalén para ver la gran maldad que ahí se practicaba. Tanto el pueblo como sus líderes religiosos eran totalmente corruptos. Si bien la primera visión de Ezequiel mostraba que el castigo provenía de Dios, esta visión demostró que la razón de este castigo era el pecado de Israel. Esta persona ahora comprendía el juicio de Dios. Este hombre ahora comprendía la razón para aquel castigo. Escena tras escena, Dios revela a Ezequiel el grado en que el pueblo había abrazado la idolatría y la maldad. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros de forma similar, revelando el pecado que está latente en nuestras vidas. ¿Se sentiría usted cómodo si Dios llevara a cabo una clase abierta al público en su vida ahora? ¿Nos sentiríamos satisfechos de lo que hemos logrado hasta el momento en nuestras vidas? ¿Sería motivo de orgullo o motivo de espanto lo que Dios mostraría que hacemos diario a diario con lo que Dios nos da? El pueblo pensaba que solo porque el templo estaba en medio de ellos, cualquier error que cometieran no traería ningún desastre. Creían que el templo garantizaba seguridad. No se dieron cuenta que su maldad causó que Dios los abandonara, que Dios abandonara su templo, el que no sería más su protección y el cual cerraría su oído a causa de su pecado. Nosotros hoy podemos buscar a Dios. Su oído aún está atento. Busquémosle. Tengamos esa paz en Dios. Tengamos ese don perfecto en Cristo Jesús. Tengamos esta seguridad de la salvación que Dios nos ofrece. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia que nos demuestras. Y Señor, porque siempre, siempre eres bueno. Ahora, Padre, Señor, queremos poner delante de ti nuestras propias vidas, Señor. Permítenos, Señor, seguir creciendo. Permítenos seguirte conociendo. Y seguir, Señor, amándote con tal amor,
Señor, que decididamente, Señor, que busquemos agradarte en todo y en todas las cosas. Perdona, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras inconstancias, nuestras dudas, Señor. Perfecciona nuestro carácter, nuestro andar y nuestros pensamientos. Y permite, Señor, que en todo y en todas las cosas también busquemos alabarte. Gracias, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, y permite que el día de hoy podamos también alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, y ser testimonio fiel de nuestra fe en lo que hemos creído y en quien hemos depositado nuestra confianza. Gracias por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.